Y después volvemos a la política, pues está Cami con nosotros, Camila Dolargian. Hola Cami, buen día. Hola, Fran, buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Bueno, ahí todos atentos, hay muchos mensajes de los oyentes, muchas miradas, opiniones respecto de lo que pasó en la elección. Y quiero preguntarte un poco qué estás viendo en la economía, en el mercado hoy, después de las colas y la sensación de que se acababa el mundo este fin de semana. ¿Imaginás un lunes más tranquilo? Yo creo que a esta altura, Fran, no podemos saber exactamente qué va a pasar en el día de hoy. O sea, la incertidumbre sobre cómo va a interpretar el mercado este resultado continúa, e incluso te diría que vamos a tener un día sube y baja, sube y baja, sube y baja. Algo incluso que estuvo ocurriendo durante la noche con el dólar cripto, que había visto una baja importante después de los primeros resultados, había caído hasta 25% en algunas plataformas, pero ahora que vuelve a repuntar y está cotizando, ya te digo, el último precio, digamos, al que se cotiza en el mercado 1 a 1, pero ya está cerca de 1000 nuevamente. Sube, baja, no define. Por una parte, el mercado descarta la opción que más temor generaba, que era un Javier Milei en primera vuelta. Generaba temor pese a su inclinación al libre mercado por su propuesta de dolarización, y la incertidumbre respecto de que pueda concretarla sin un estallido económico y social. Pero por otra parte, este no es un escenario que le guste al mercado, porque tenés de un lado un candidato que va a profundizar los desequilibrios económicos, los desequilibrios fiscales de cara al balotaje. Recordemos que el dinero que puso Sergio Massa en la calle a través de la veintena de medidas que tomó antes de las generales, y sumó 3 billones de pesos al mercado, y ni hablar del impacto en déficit fiscal al año que viene, ya por lo menos un 1,5% respecto al PBI. Bueno, entonces tenés ese candidato que sabés que te va a profundizar los desequilibrios económicos, pero que no modifica el status quo, y otro candidato que tiene propuestas muy perturbadoras para el mercado, que generan muchísima incertidumbre. Ambos en su conjunto no tienen un buen impacto en el mercado, pero de vuelta queda descartada la opción que más temor generaba, así que hay variables para ambos lados. Sí, comparto. Ahora, se esperaba, vos pensás, cuando Milei terminó primero, ahí tuviste un cimbronazo fuerte, ¿no? Una suba fuerte del blue, no solamente del oficial, sino el blue se disparó, y se supone que el escenario iba a ser ese, ¿no? Que si Milei terminaba primero, o ganaba en primera vuelta, o terminaba primero con diferencia, este lunes podíamos tener un escenario similar al 14 de agosto. Pero claro, no pasó el escenario que todo el mundo esperaba. Cuando digo todo el mundo, hablo de la gente haciendo cola en los supermercados. Porque si fuiste al supermercado es porque vos que esperabas que hoy ganara Milei y subieran todos los precios, porque claro, por ibas ahí no camino. Primera vuelta, pero que sea el primero. Claro, ibas camino a una dolarización. Entonces la gente dijo: mira, los pesos no van a servir para nada, mejor compremos todo lo que podamos, gastemos todos los pesos que tenemos, consumamos el crédito de la tarjeta, porque si gana Milei los pesos no van a servir, porque va camino a una dolarización que nadie sabe a cuánto va a ser. Pero ese escenario no se dio. Se dio un escenario donde ganó la continuidad de lo que tenemos hasta hoy, que es un país con alta inflación, Cami, pero con un ministro que ni renuncia ni se va, sino que tiene chance de ser el presidente de la nación. Entonces me imagino yo, es una mirada, pero me puedo equivocar, obviamente, ¿no? Como tantas veces me he equivocado. Digo, el escenario para hoy me parece un escenario calmo, ¿no? O sea, calmo en el sentido de que no va a haber un sobresalto. Eso no significa que vamos a estar mejor. Quiero decir, no va a saltar todo por el aire. Eso puede ser por el porcentaje de votos que sacó Sergio Massa. Tenemos mucho tiempo para hacer un análisis de la elección, de por qué es que sale primero. Por supuesto, para mí tiene un rol muy importante el hecho de que la oposición haya ido dividida, cuando en su conjunto suma más de lo que en algún momento ha sacado la oposición en por lo menos los últimos 10 años, es decir, una oposición al gobierno actual. Pero lo cierto es que el porcentaje alto le da un margen a Sergio Massa para, por ejemplo, volver a plantear acuerdos de precios, para continuar interviniendo en el mercado, y ni hablar del swap con China, que juega un rol importante en este momento, en vísperas de que Massa tiene que a toda costa evitar una devaluación de cara a el 19 de noviembre, sí. Y cuenta con 6.500 millones de dólares para hacerlo. Te cuento una estimación. De acuerdo a la consultora 1816, que suele analizar algunas cuestiones de economía, tiene más o menos 158 millones de dólares por día de acá al balotaje, solamente con el swap con China. Así que tiene algo de poder de fuego para evitar una devaluación,
cosa que no estaba contemplada si efectivamente Milei salía primero, en donde lo más probable era que convalide una suba del tipo de cambio. Yo creo que el escenario explosivo hay que guardarlo para el 20 de noviembre. Ahí sí me imagino ese escenario explosivo, el 20 de noviembre, cuando terminen las elecciones, gane Massa o gane Milei, tenés que empezar a sincerar la economía de este país, ¿no? Ahí me imagino un escenario bastante más difícil para todos que de acá al balotaje, donde a Massa no le conviene que vuele todo por los aires hoy. O sea, me imagino que hoy tendrá el traje de ministro y va a tratar de evitar por todos los medios, Cami, que esto vuele por los aires. Entonces me parece que el escenario explosivo hay que guardarlo para el 20 de noviembre, después de la segunda vuelta electoral, no para esta semana, ¿no? Esta semana siga, comparto, sí. Y con este dato que vos tenés de que hay plata, que los chinos prestaron más plata, entonces el escenario que tenés es el de siga, vamos, si esto no funcionó, si llegamos hasta acá y estamos primeros, vamos a cambiar ahora. ¿Qué le hace una mancha más al tigre, Cami? Si en vez de 180% de inflación tenés 220%, ¿te cambia algo hoy al candidato ministro? Y aparentemente no, creo que en algún punto, entre muchas variables que han influido en esta elección, lo que queda demostrado es que solamente un mal resultado económico no le garantiza la pérdida a un gobierno que llegó a ese aumento de precios, ¿no? Creo que incluso hay una reinterpretación a hacer sobre por qué perdió mucho más que en 2019. Ahí te estamos escuchando mal, Cami. De repente la inflación no es suficiente. Te estamos escuchando mal, ahí hay un ruido en la comunicación. Ahí te escucha bien. Ahora sí. No, te decía que evidentemente la inflación no es suficiente para hacer perder a un gobierno. Eso es un poco lo que queda de esta elección. No es el único condimento el económico, o bien la inflación compensada con incentivos y además con una campaña del terror de lo que puede llegar a venir con las opciones distintas, te deja con este escenario. Vos pensás que vos tenías a un candidato que te decía hay que ajustar, bueno, con un sentido, con un plan un poco más definido, pero que evidentemente lo topeó, podríamos decir, un techo por sus propias propuestas por ahí en otros aspectos, no solamente de la dolarización, sino también de cuestiones sociales, culturales, etcétera, y una candidata que decía hay que ajustar, pero no te decía bien por qué o hacia dónde, el ajuste hacia dónde, ¿no? No lograron definir eso. Entonces, la inflación no fue suficiente para que Sergio Massa se condene a un fracaso. Es impresionante. Entonces no es la economía, como decía Bill Clinton, es la economía estúpido, decía, ¿no? Cuando ganaba la elección. Evidentemente en la Argentina pesaron otros valores que no es el bolsillo, ¿no? Sí, o bien es la economía, pero desde otro punto de vista lo tenemos que interpretar. Porque, a ver, ¿cuál era la propuesta económica de Javier Milei? Dolarizar, ¿sí? Eso a mucha gente le generaba muchísimo temor, porque la chica del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, pero logró cosechar un buen caudal. ¿Por qué? Porque había un plan definido. El ajustar tenía un sentido del para qué. Y les prometió bajar la inflación con algo concreto. No importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Era un plan concreto. De un lado tenías eso. Un plan concreto que sedujo a muchísima gente. Es histórico, digamos, que ahora surja. No sé si será la principal oposición. Posiblemente sí. Pero cosechó un gran caudal. Y por el otro lado tenías otra candidata que te decía que había que ajustar, pero no te decía bien para qué ni hacia dónde. O sea, nunca logró Patricia Bullrich delinear un plan económico a futuro. Hablaba de monetarismo y la gente lo interpretaba como una versión reducida del plan de Javier Milei. Y más ajuste, te dice la gente, más ajuste, pero ¿para qué? ¿Vos para qué me decís que ajuste? Para Javier Milei me dice que ajuste, pero para esto, porque hay un futuro. ¿Vos para qué? No entiendo bien. Eso es un poco lo que ocurrió, me parece. Comparto. El temor a Javier Milei y la falta de definición de Patricia Bullrich, hasta en el aspecto económico, mejor mal conocido que mal por conocer. Comparto completamente tu análisis. No le alcanzó a Patricia Bullrich con decir que era antikirchnerista, ¿no? Y ojo, porque Milei salió con ese discurso hoy, ¿no? A decir, bueno, yo soy el que representa el antikirchnerismo. Yo no sé si le va a alcanzar eso. No sé si le va a alcanzar. Sí, totalmente. Y es como que triunfa de alguna manera, triunfa la hipótesis económica, pero en un país tan trastocado, digamos, por la cantidad de regulaciones, cositas, maneras que tenemos nosotros de regirnos, que es a través de una economía absolutamente controlada, termina triunfando la economía conocida, por lo menos, y el temor, de alguna manera, a lo desconocido o indefinido en la economía. Está Camila Dolabjian.